Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 147 de nuestro curso de precálculo. Estamos definiendo, comenzando a estudiar las funciones hiperbólicas y estamos estableciendo su definición y vamos a visitar nuevamente esa definición porque quiero hacer unos cambios. Primeramente dije, sea x un número real, quiero cambiar esa x a un número t, porque podemos confundir esa x luego con una abscisa de cierto punto en un sistema de coordenadas cartesianas. Y sea e el número de Euler, donde recuerde que ese número de Euler lo vimos cuando estudiamos las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿verdad? Era aquel número que era la base del logaritmo natural y cuyo valor era aproximadamente 2.7128 a 5 lugares decimales. Definimos las siguientes funciones. Primeramente está el coseno, fíjese, coseno hiperbólico de t, de ese número t real. Fíjese que se llama igual, tiene un nombre parecido al de la función circular coseno, ¿verdad? Y lo abreviamos en forma parecida. Cos de coseno, pero con una h al final, coseno hiperbólico de ese número t, como el valor de la expresión e a la t más e elevado a la negativo t dividido entre 2. El seno hiperbólico de ese número t, que se representa con el símbolo sen, como seno circular, pero con una h luego, para indicar que es el seno hiperbólico de t, como el valor de esta expresión e elevado a la t menos e elevado a la negativo t dividido entre 2, donde recordamos que el e es el número de Euler. La tangente hiperbólica de ese número t, representada con el símbolo tangente, tan h, con una h al final para leer la tangente hiperbólica, ¿verdad? De ese número t, es el valor de la expresión, la división del seno hiperbólico de ese número t entre el coseno hiperbólico de ese número t. O sea, este valor que es el seno hiperbólico de t, entre este valor que es el coseno hiperbólico de t. Fíjense que si yo divido esto sobre esto, ¿verdad? Como esto es un medio que va al frente, por e a la t menos e a la menos t, y esto también sería un medio que va al frente por e a la t más e a la negativo t, ese medio, al tener el medio arriba y el medio abajo, al hacer esa división, ¿verdad?, se cancela y nos queda nada más lo que queda del seno hiperbólico al cancelar un medio, que es e a la t menos e a la menos t, sobre lo que queda del coseno hiperbólico al cancelar ese medio, que es e a la t más e a la negativo t. La cotangente hiperbólica de t, denotada por el símbolo cotangente hiperbólica de t, igual que la cotangente original, pero con una h al final para identificar que es la cotangente hiperbólica de ese número t, es el valor de la expresión al revés. En vez de seno hiperbólico de t entre coseno hiperbólico de t, coseno hiperbólico de t entre el seno hiperbólico de t, y haciendo el mismo análisis será entonces esto arriba, ¿verdad?, e a la t más e a la negativo t, y esta expresión abajo, e a la t menos e a la negativo t. Entonces la secante hiperbólica de t, denotada con el símbolo secante, como la original, ¿verdad?, SS con la h final para identificar que es hiperbólica de ese número t, es el valor de la expresión, el recíproco del coseno hiperbólico de t. O sea, esta expresión, que es el coseno hiperbólico de t, virada al revés, 2 sobre e a la t más e a la negativo t. Y finalmente la cosecante hiperbólica de t, representada con el símbolo CSC, como se abreviaba la cosecante circular original, pero con una h al final para indicar que la cosecante hiperbólica de ese número t es el valor de la expresión, el recíproco del seno hiperbólico de t. O sea, esta expresión, esta fracción virada al revés, porque es su recíproco, ¿verdad?, 2 arriba sobre e a la t menos e a la menos t, entonces abajo, ¿ok? Vamos a hacer los siguientes comentarios. Vamos a comenzar observando cómo la tangente hiperbólica, la cotangente hiperbólica, la secante hiperbólica y la cosecante hiperbólica se definen en términos del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico, ¿verdad? Míralo aquí. La tangente hiperbólica es el seno hiperbólico de t entre el coseno hiperbólico de t. La cotangente de t es el coseno hiperbólico de t entre el seno hiperbólico de t. La secante de t es el recíproco del coseno hiperbólico de t. Y la cosecante de t es el recíproco del seno hiperbólico de t. Se definen esas otras cuatro funciones hiperbólicas en términos del seno hiperbólico o del coseno hiperbólico, o en términos de los dos, ¿verdad? Estableciendo, fíjese, unas identidades hiperbólicas parecidas a las identidades circulares que estudiamos previamente, ¿verdad? ¿Qué identidades circulares previamente? Bueno, recuerden que la tangente circular de cierto número t por una identidad circular fundamental, el seno de t entre el coseno de t. Ahora fíjense que defino la tangente hiperbólica de cierto número t como la división del seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. O sea que yo establezco la la definición de la tangente hiperbólica como una identidad ya, ¿verdad? Va a ser el seno hiperbólico de t entre el coseno hiperbólico de t. Y claro, nos da esa expresión.
Fíjense que también la cotangente de t, la cotangente circular de cierto número de t, era el coseno de t entre el seno de t, pues ahora yo defino la cotangente hiperbólica de t como la división del coseno hiperbólico ahora de t entre el seno hiperbólico de t. Recordamos también que la secante hiperbólica de cierto número t es el recíproco del coseno, ¿verdad? Más bien, la secante hiperbólica, no, la secante circular de cierto número t era el recíproco del coseno circular de t. Pues ahora yo defino la secante hiperbólica de t como el recíproco del coseno hiperbólico de t, haciendo uso parecido, ¿verdad?, de esa identidad circular fundamental que teníamos previamente. Y finalmente la cosecante original de t era el recíproco del seno original circular de t. Pues ahora definimos precisamente la cosecante hiperbólica de t como el recíproco del seno hiperbólico de t. ¿Ves? O sea que establecemos ya de un principio que esa va a ser una identidad hiperbólica fundamental. Y claro, pues da ese valor, ¿verdad?, al buscar el recíproco de esta fracción. Bien, pues ahí tenemos ese primer comentario. El segundo comentario dice: observe que los nombres de las funciones hiperbólicas se parecen a los nombres de las funciones circulares. Seno, coseno, secante, cosecante, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pues ahora, seno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica, ¿verdad? Se parecen. Y la razón es porque precisamente ahí usted verá el parecido que hay entre el concepto de las funciones circulares y el concepto de funciones hiperbólicas, ¿ok? Así que vamos a completar ese comentario aquí. Se parecen a los nombres de las funciones circulares. La razón es que en los conceptos son parecidos, con la diferencia de que en las funciones hiperbólicas vamos a estar trabajando con una hipérbola, en particular la hipérbola que llamamos unitaria, que repasamos lo que era, ¿verdad? En vez del círculo unitario. Bueno, pues efectivamente, en este tercer comentario vamos a ver cómo es que esas funciones hiperbólicas de cierta manera satisfacen la ecuación de la hipérbola unitaria, ¿ok? Veamos. Que recuerden que es aquella que decía x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Recuerden que el círculo unitario era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. La hipérbola unitaria es x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿Okay? Bueno, pues suponga que un punto en un sistema de coordenadas
tiene coordenadas, bueno, la x va a ser el coseno hiperbólico de cierto número t y la ordenada va a ser el seno hiperbólico de ese número t, o sea, va a ser el punto. Recuerde que el coseno hiperbólico del número t es e a la t más e elevado a la negativo t dividido entre 2, y el seno hiperbólico es e a la t menos e elevado a la negativo t sobre 2, ¿verdad? Fíjense que nosotros comenzábamos considerando un punto con coordenadas x y y, ¿verdad?, en el círculo unitario, y después dejamos que la x fuera el coseno de ese número t y la ordenada fuera el seno de ese número t. Vamos a dejar que un punto tenga coordenadas, en vez de coseno de t, coseno hiperbólico de t, y en vez de seno de t, coseno hiperbólico de t. ¿Qué serían esos valores, verdad? Porque el valor del coseno hiperbólico de t está dado por esta fórmula y el valor del seno hiperbólico de t está dado por esta otra fórmula. Vea cómo ese punto está en la hipérbola unitaria, que recuerde que es esta hipérbola que tiene esa ecuación, ¿verdad? Vamos a ver, la x va a ser el coseno hiperbólico de t, que es este valor, ¿verdad? E a la t más e elevado a negativo t sobre 2, y esa x, esa abscisa, va a estar al cuadrado, ¿verdad? Menos la y, que es el valor seno hiperbólico de t, que tiene este valor, ¿verdad? E a la t menos e elevado a la negativo t sobre 2, y esa y también se cuadra, y dice que eso nos debe dar 1. Vamos a decir, ¿verdad?, que eso da 1. O sea, si los valores del coseno hiperbólico del seno hiperbólico de t que están dados por esta fórmula satisfacen esa ecuación de la hipérbola unitaria. Vamos a ver, primeramente tendremos que cuadrar arriba, ¿verdad? Sería, pues, cuadrando ese binomio, e a la t al cuadrado será e a la 2t más, primero por segundo y por 2, bueno, pues e a la t por e a la menos t es e a la t más negativo t, que es a la 0, que es 1, por 2, 2 por 1, ¿verdad? Más, y entonces el segundo término al cuadrado, e a la negativo t al cuadrado, que es e elevado a la negativo 2t, sobre 2 al cuadrado, ¿verdad?, que es 4, menos, y acá igual, ¿verdad?, cuadramos este binomio, e a la cuadrado, e a la t al cuadrado es e a la 2t, e a la t por menos e a la menos t da menos e a la 0, ¿verdad? Porque t más negativo t, al sumar los exponentes por tener bases iguales, da 0. Y a la 0 es 0, es 1, perdón. Así que da menos 1 por 2, menos 2. Más, para cuadrar este negativo da positivo, e a la negativo t al cuadrado, e a la menos 2t. Todo esto sobre 2 al cuadrado, que es 4, y eso nos debe dar 1. Vamos a ver si esto es verdad. Bueno, fíjense que ahora yo puedo restar esas dos fracciones porque son homogéneas, ¿verdad? Así que hacemos una sola fracción con la resta de los numeradores, ¿verdad?, sobre el denominador común, que es 4. Así que sería e a la 2t más 2 más e a la menos 2t menos e a la 2t, y entonces menos menos 2 da más 2, ¿verdad? Y menos más da menos e a la menos 2t, y esto nos debe dar 1. Y ahora fíjense que en ese numerador e a la 2t y negativo e a la 2t da 0, se van, ¿verdad? 2 más 2 da 4, y e a la menos 2t menos e a la menos 2t se elimina también, ¿verdad?, porque eso es 1 más su negativo sobre el 4 que está aquí, y eso nos debe dar 1, y efectivamente 4 entre 4 da 1, da 1. Así que fíjese que sí, este punto que tiene coordenadas coseno hiperbólico de t, cuyo valor es este, y abscisa coseno hiperbólico de t, y ordenada seno hiperbólico de t, que su valor es este, está en la hipérbola unitaria. Recordamos que la hipérbola unitaria es esta gráfica que está aquí. Es esta que está aquí. Bueno, recuerde que era una hipérbola que tenía centro en el origen, ¿verdad? Porque fíjense que la misma ecuación
dice que se les resta 0 a la x y se les resta 0 a la y, así que el centro de la hipérbola es el punto 0, 0, que es el origen, ¿verdad? Y como la x al cuadrado es la que es positiva, pues eso quiere decir que va a tener su eje, ¿verdad? Focal sobre el eje de x, ¿verdad? Y entonces pasaba por el punto 1, 0 y por el punto negativo 1, 0, ¿verdad? Y entonces las asíntotas oblicuas de esa hipérbola en la línea y igual a x y y igual a negativo x, ¿verdad? Que eran más o menos estas, ¿verdad? La de la identidad, la que corresponde a la identidad, que es y igual a x, y la que corresponde a y a la menos x, que es más o menos esta, ¿verdad? Bien, pues la hipérbola hacía algo así, ¿verdad? La hoja de la derecha hacía así, y la hoja izquierda hacía así, y la voy a dibujar entrecortada. Ya usted verá por qué, ¿ok? Porque fíjese, note que estos valores que corresponden al coseno hiperbólico del número t y al seno hiperbólico del número t, ¿verdad? Van a ser siempre positivos. Van a ser siempre positivos. Porque esto es positivo, y este es positivo, este es positivo y este es positivo. Usted dirá, tenga cuidado, porque fíjese que esto, ¿verdad? Más bien, fíjese, la x, el coseno hiperbólico de t va a ser un número siempre positivo, no estos números dos. Estos dos números, este puede ser negativo, pero este número va a ser siempre positivo. O sea que la abscisa de esos puntos que desarrollan esas fórmulas, el coseno hiperbólico de t y el seno hiperbólico de t, va a estar siempre a la derecha del origen. O sea que esos puntos desarrollan o generan la hoja derecha de la hipérbola unitaria. No desarrolla la hoja izquierda, ¿ok? Note que como el coseno hiperbólico de t, que recuerde que es e a la t más e a la negativo t sobre 2, es siempre mayor que 0, ¿verdad? Siempre, porque e es un número real positivo elevado a cualquier número positivo o negativo va a dar positivo, ¿verdad? Y e, que es un número real positivo elevado a un número positivo o negativo va a dar positivo, y la suma de dos positivos positivos entre este 2 que es positivo da positivo. O sea que las abscisas van a ser siempre positivas. Este puede dar negativo, ¿verdad? Porque fíjense que hay una resta. O sea, la ordenada puede ser positiva o negativa. Pero entonces las abscisas van a ser positivas. O sea, todas las abscisas van a estar aquí a la derecha del número 1. La ordenada puede ser positiva o negativa, o sea, puede dar puntos aquí o puede corresponder a puntos acá, ¿verdad? Pero generan, entonces, las abscisas, que recuerda que tiene el valor coseno hiperbólico de t, ¿verdad? Que es eso, ese valor, serán siempre positivas en esos puntos que tienen coordenadas coseno hiperbólico de t y seno hiperbólico de t, ¿verdad? Por lo que los puntos generados en la hipérbola unitaria son los que se encuentran o que se localizan en la hoja derecha de la hipérbola unitaria. ¿Okay? Bien, así que fíjese que distinto a las funciones circulares que generaban el círculo unitario completo, las funciones hiperbólicas generan nada más que la hoja derecha de la hipérbola unitaria. ¿Okay? Bien, vea
que cuando t es el número 0, entonces esos puntos, el punto más bien, coseno hiperbólico de 0, seno hiperbólico de 0 es el siguiente. Bueno, vamos a sustituir en estas expresiones, ¿verdad?, que corresponden al coseno hiperbólico del número t y al seno hiperbólico del número t cuando la t vale 0. E a la 0 más e a la negativo 0 sobre 2 y e a la 0 menos e elevado a la negativo 0 sobre 2, ¿verdad? Y esto sería, ¿verdad? Vamos a ver. E a la 0 es 1 menos e a la menos 0 es lo mismo que e a la 0 porque el negativo de 0 es 0, ¿verdad? Sobre 2. Y e a la 0 es 1 menos e a la menos 0, que es lo mismo que e a la 0 porque el negativo de 0 es 0 dividido entre 2. O sea, 1 menos y e a la 0 vuelve a ser, perdón, esto es un más, ¿verdad? Más e a la 0, que es 1 sobre 2, y e1 menos e a la 0, que es 1 sobre 2. Así que esto será 1 más 1, 2 entre 2, sobre 1 menos 1, 0 entre 2. Y esto será 2 entre 2, que es 1, y 0 entre 2, que es 0. O sea, cuando la t es 0, se produce el punto 1, 0. Este punto que está aquí. Este punto que está aquí. Aquí es cuando la t vale 0. ¿Okay? Fíjense que cuando la t era 0, en las funciones circulares, en el círculo unitario se genera el punto 1, 0. ¿Se acuerdan? 1, 0. Fíjense que el parecido, y por eso es que se van dando el mismo nombre, ¿verdad? Bien. Además de que fíjense que también la tangente se define como seno, la tangente hiperbólica se define como seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, ¿verdad? Que daba la casualidad que así era, que ocurría, no que se definía, que ocurría en el caso de la tangente circular. Tangente del número era el seno del número entre el coseno del número, ¿ves? Por eso es que se define ahora así, por el parecido. Así es que eso contribuye al parecido entre las funciones circulares y las funciones hiperbólicas. La única diferencia, repetimos, es que las funciones circulares tenían que ver con el círculo unitario y las funciones hiperbólicas tienen que ver con la hipérbola unitaria, específicamente con la hoja derecha de la hipérbola unitaria. Vea